Hechos capítulo 6. Verso 3. Dice la palabra de Dios: Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Padre nuestro, hoy estamos delante de tu bendita presencia, pidiéndote, Señor, que tú nos bendigas con tus palabras, Señor, que nos ayudes, Señor, a ser edificados con ellas, Señor. Padre mío, te pido, Señor, que pongas sabiduría en mis labios para hablar tu palabra, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Te pido, Señor, que abras la mente, el entendimiento de cada uno de tus hijos y que la palabra tuya, Señor, venga a darnos vida, venga a darnos aliento, que nos conforte, nos anime y nos aliente cada día, Señor. Padre, tú sabes la necesidad que tiene cada corazón, Señor, de cada uno de tus hijos, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra, Señor, venga con esa unción de tu Espíritu Santo y venga a ayudarnos, Señor, a seguir firmes, confiando y creyendo en ti, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú siempre estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Pueden sentarse. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hoy vamos a ver esta enseñanza. Dice que deben de buscar entre vosotros a varones, mujeres, hombres de buen testimonio. ¿Qué cosa es el buen testimonio? Me voy a ir a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, verso 7. Dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Una persona de buen testimonio se presenta a sí mismo como un ejemplo, como alguien digno de confianza, alguien digno de ser imitado por otro. Cuando tú y yo decimos acércate a Cristo, a una persona de allá afuera que no conoce de Dios, es porque nosotros primeramente nos hemos acercado a Cristo. Es porque primeramente Dios ha cambiado nuestra mente, nuestro corazón, nuestra forma de vida, nuestra conducta. Y por eso la palabra de Dios nos invita: presentándote tú en todo. ¿En qué es todo? En la escuela, en tu trabajo, en tu negocio, en la calle, con tus vecinos. Preséntate tú en todo como ejemplo. Es que yo soy cristiano y por eso hablo así. Es que yo soy cristiano, por eso vivo así. Pero imagínate, ¿cómo nos vamos a presentar delante de Dios cuando llegan a tu casa a visitarte tu vecina? Y luego encuentra por ahí con unas botellas de caguama, te encuentra hablando malas palabras y todo el tiempo haciendo lo malo. ¿Cómo podemos presentarnos delante de Dios como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad? El cristiano tiene que mostrar integridad con lo que dice, con lo que hace. Dice: busquen, en Hechos 6:3, busquen a varones de buen testimonio. Le voy a contar por qué traigo esta enseñanza. Y pensaba hablar de otras cosas. Tenía otras cosas, por ejemplo, la soberanía de Dios, la lucha entre la carne y el espíritu, el no te afanes, no recuerdo cuál era la otra que tenía en mente. Y ya llevaba algunos párrafos de la enseñanza. Y entonces, anoche estaba dormido y tuve un sueño. Y en ese sueño yo me veía caminando por un camino y vi a la gente que andaba según reparando el camino. Pero ponían, en lugar de poner unas piedras, estaban haciendo un piso de piedra. En lugar de poner un piso de piedra, las ponían las piedras paradas. Y entonces yo les empiezo a decir: oigan, ¿qué no piensan? Miren, ¿qué no saben? ¿Cómo vas a correr ahí en la carretera con esas piedras así paradas? Usen la mente. Y empecé a decirles cosas a la gente. La gente no me respondía.
Y seguí caminando más adelante y estaban haciendo otros un puente. Y luego un hombre me dice, en ese sueño me dice, ¿sabe? A mí me gusta bien harto lo que ustedes dicen. Me encanta lo que ustedes hablan, cómo hablan de Dios. Me gustan bien harto los cantitos que hacen. Cantan ustedes bien bonito, me decía en ese sueño. Me gusta lo que ustedes enseñan, lo que ustedes cantan. Pero ¿sabe qué es lo que no me gusta? Lo que ustedes hacen. Cuando dijo así, me levanté derechito en mi cama, me senté. Y se me vino Hechos 6:33. Digo Hechos 6:3. Se me vino a la mente ese texto. Y dije, esta es la enseñanza. Me levanté a la carrera a la 1 de la mañana. Dije, va a ser la enseñanza de hoy. No la que tenía pensada. Yo pensaba otra cosa. Pero dije, esta es. Porque a la gente le gusta que le digas de Dios. La gente le gusta los cantitos. Me han dicho muchos, oiga, ¿dónde consigo esos cantitos? Oiga, si me paso una memoria para que me grabe los cantitos. A mí me gustan bien harto los cantitos que cantan ahí ustedes. Pero me decía en este sueño este varón, pero ustedes viven bien diferente. Hacen las cosas contrarias. Dicen una cosa y hacen lo contrario. Ustedes dicen que creen y que confían, pero viven lo contrario. Dios está buscando varones y mujeres de buen testimonio. ¿Qué cosa es el buen testimonio? Que no tengan nada de qué avergonzarnos nosotros. Porque los hombres de Dios siempre han tenido buen testimonio. Dice, busquen varones, ser humano, mujer, hermana, hermano, de buen testimonio. Que los de allá afuera vean tu vida, tu conducta y digan, wow, esos sí son cristianos. Esos sí viven una vida ejemplar. Pero ¿qué testimonio damos cuando entre nosotros no nos odiamos y estamos peleados? Por ejemplo, ayer nos reunimos ayer llegó los hermanos de Querétaro y estábamos ahí platicando. Y dice, los encargados ayer estábamos compartiendo. Oiga, llegaron los hermanos de Querétaro. No hay problema que se vayan a molestar. ¿Por qué vamos a molestar? No, pues es que ellos son hermanos, ellos vienen de Querétaro. ¿Y eso qué? Somos hermanos, somos la misma familia. Y llegaron, hermano, ¿cómo estás? Nos abrazamos, tanto tiempo sin vernos, nos saludamos. ¿Estamos peleados? Entre hermanos no puede haber pleito. No puede haber discusión, no puede haber entre nosotros como hermanos. Los hermanos llegaron, nos saludamos, tanto tiempo sin vernos, estuvimos platicando. Y pues, ¿cuándo nos volvemos a encontrar, hermano? No estamos peleados. Las personas que estábamos ahí compartiendo pensaron que nosotros nos íbamos a molestar porque habían llegado los otros hermanos. Y hablábamos con el pastor y decía, pues nosotros solamente estamos sembrando la palabra. Uno plantó, otro regó, el crecimiento lo da Dios. ¿Por qué vamos a ver entre nosotros malos pensamientos entre hermanos? Dios está buscando hombres de buen testimonio. Y si Dios está buscando hombres y mujeres de buen testimonio, es porque se puede vivir dando buen testimonio. Mira lo que dice Lucas, capítulo 4. Tal vez digas, bueno, pues será Jesús. Lucas, capítulo 4, verso 22, dice lo siguiente. Cuando Jesús empezó a predicar, dice, y todos daban buen testimonio de él. Lucas 4:22. Todos hablaban bien de él. ¿De quién? De Jesús. ¿Te imaginas que hubieran dicho, oye, se está hablándonos de Dios y es bien borracho? Ese vimos que ayer le golpeó a sus hermanos. Ese vimos que ayer andaba por allá haciendo lo malo. ¿Qué dice? Y todos los que estaban ahí daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decía. Y la gente preguntaba, ¿no es este el hijo de José? ¿Cómo es que este hijo de José, de un carpintero que no estudió, sabe tanto? La gente se asombraba y tenía buen testimonio de él. La gente decía cosas buenas de Jesús. ¿Qué crees que dice la gente de ti y de mí? ¿Qué dirán las personas que nos conocen allá afuera? Pero si es así igual que
los domingos anda borracho. Todo el tiempo está pelea y pelea. Todo el tiempo anda haciendo lo malo. Va con ustedes y hace lo malo. ¿Eso es buen testimonio? Si Jesús hablaban bien de él y no había nada de qué acusarle. Si te vas, por ejemplo, a Mateo 26, dice Mateo 26, que cuando ya lo llevaron preso a los sacerdotes, dice 26, verso 56. Digo, 59. 59. Dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaba falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Buscaron algo de qué acusar a Jesús. Mira lo que dice el 60. Y no hallaron, y no lo hallaron. La gente de su pueblo, de Nazaret, daba buen testimonio de Jesús. Y buscaban algo de qué acusarlo. Le escarbaron. Es como la política. En la política le escarbas al político y sale que tiene un hijo acá, otro hijo allá, que abandonó esto, que volvió a tal, que mató a tal, que robó tal cosa. Y le escarbas y sale su cochinero. A Jesús le trataron de buscar cosas y dice, y no le hallaron. Aunque muchos falsos testigos se presentaban. Yo lo escuché, yo lo vi, pero entre ellos mismos se contradecían. No podían acusarlo de nada. Eso es lo que es el cristiano. Varones y mujeres de buen testimonio. Si Jesús pudo vivir de esa manera, bueno, tal vez digas, bueno, es que Jesús era Dios, pero yo soy humano. Si te vas a Hebreos capítulo 11, verso 5, mira lo que dice. Hebreos, ya que está de hermana con su Biblia, que la lea, no buscar la mía. Hebreos 11, lo vamos a leer en Nueva Traducción Viviente. No se espante. Dice la palabra de Dios. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Porque antes de ser llevado, lo conocía. ¿Quién lo conocía? La gente sabía. Dice, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. ¿No que era Dios? Era un ser humano como tú y como yo. Pero ¿qué dice? La gente conocía que ese hombre agradaba a Dios. Que ese hombre hacía lo que Dios le agradaba. Y por eso Dios se lo llevó. Dice que a los 65 años tuvo a su primer hijo. Digo, a su hijo Matusalén. Y vivió después de eso 300 años. ¿Te imaginas? 365 años agradando a Dios. ¿Se podrá vivir una vida que le agrade a Dios? Enoc era un ser humano. Y todos se daban cuenta que ese hombre agradaba a Dios. ¿Te has puesto a pensar qué pensarán los que nos rodean sobre nosotros? ¿Qué dirán las personas? Uy, pero si ese es así y así. Oye, pero si ese es un borracho. Oye, pero si ese hace esto, hace aquello, es muy agresivo. ¿Qué pensará la gente de nosotros? Porque a Enoc lo conocían. Ese hombre es un hombre temeroso de Dios. Te voy a dar otro caso. Primera de Samuel, capítulo 12. Primera de Samuel, capítulo 12. Verso 3. Dice la palabra de Dios. Dice, Primera de Samuel, capítulo 12. Está el profeta Samuel delante del rey, delante del pueblo, y él empieza a hablar y dice:
aquí estoy a atestiguar contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, está hablando del rey, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho, mordida, corrupción, para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, mira lo que dijo el pueblo, porque estaba todo el pueblo ahí reunido delante de Dios y delante del rey. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni has agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido y su rey también es testigo de este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es, tú has andado íntegramente. ¿De qué estaba hecho Samuel? ¿Por qué podía la gente decir, tú no has hecho nada indebido? Por ejemplo, cuando iba creciendo, cuando tuvo un encuentro con Dios, dice que toda la gente, todo el país, desde Barseba hasta Dan, sabían que él era un fiel profeta de Dios. ¿Eso qué quiere entender? Buen testimonio. Buen testimonio. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Un buen testimonio. Más que conocer, no, es que yo conozco el griego, yo conozco esto, yo conozco aquello, yo sé orar en lengua, yo sé hacer aquello. Más que, yo voy a evangelizar. Más que eso, tu buen testimonio. Más que eso. Daniel capítulo 6. Vamos a ver la historia de otro hombre. Daniel capítulo 6, verso 4. Se los voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice el verso 4. Dice, Daniel capítulo 6, verso 4. Entonces los demás gobernadores y ministros buscaban alguna falta en la administración que hacía Daniel en los asuntos del reino, pero no encontraron nada malo, porque Daniel era un hombre de fiar y no aceptaba sobornos ni era corrupto. Entonces ellos dijeron, no vamos a encontrar nada malo en su trabajo. ¿Te imaginas? Que así diga la gente de ti y de mí. Pues ese le buscamos y le escarbamos, le buscamos en las redes sociales, le buscamos allá con sus vecinos y no vamos a encontrar nada malo. Dice, no vamos a encontrar nada malo en su trabajo. Mejor busquemos en su religión la forma de acusarlo. Mejor vamos a hacer otras cosas para poderlo acusar de algo falsamente. Porque tocante a su vida, a su trabajo, no vamos a encontrar nunca nada. Eso quiere decir buen testimonio. Que no tenga nada de qué decir en contra de ti o de mí. Bueno, hermano, está hablando del Antiguo Testamento. Hábleme algo más actual. Vamos a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Verso 1. Dice, después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había ahí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Voy al verso 2, mira lo que dice el verso 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Tal vez para ti no tenga mucha importancia estas palabras Listra y Iconio. Listra era una ciudad, Iconia era otra ciudad. ¿Saben qué las separaba? Una distancia de 32 kilómetros. A poner que será como de aquí a San José, ¿no? Más o menos.
Más o menos como de qué estamos hablando. Imagínate que los de un lugar y los de otro lugar hablen bien de ti. Dice que los de Listra y los de Iconia daban buen testimonio de Timoteo. Y Timoteo no cree que era un señor ya viejito. Timoteo se cree que era un muchacho, era un joven. Tal vez dicen que muchos creen que cuando empezó a pastorear tenía como 16 años. Imagínate, un muchacho, ¿imaginas, Paco? Que hablen bien de ti, que todos digan, ese muchacho se comporta limpiamente. Que tengas buen testimonio delante de todos. En tu trabajo, en la escuela, donde te diriges con tus compañeros. Ese nunca lo hemos visto hablar malas palabras. Ahí donde vas al molino, que nunca digan, oh, esa señora es bien chismosa. Y dice que es hermana. El buen testimonio. Hay que dar buen testimonio. Que la gente no tenga nada de qué acusarnos allá afuera. Porque podemos conocer mucho de Dios, mucha Biblia. Pero todo lo derrumbamos con nuestra conducta. ¿Cómo somos? Dios está buscando varones de buen testimonio, mujeres de buen testimonio. Y luego dice, Hechos 6:3, llenos del Espíritu Santo. ¿Qué cosa es llenos del Espíritu Santo? Llenos del Espíritu Santo no es que te tiras en el piso y empiezas a hacer ahí como si estuvieras poseído, ni nada de eso. Muchos creen que eso es lleno del Espíritu Santo. Sean llenos y vas, ahorita una botella de agua y todo se cae, tiradero ahí como que convulsionando. Y dice, eso es ser lleno del Espíritu Santo. Eso no es ser lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo, mira lo que dice Efesios capítulo 5. A veces cuando no conocemos de Dios, creemos que eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y un relajo, un desorden, y dice, ay, mire cómo se derramó el Espíritu Santo sobre esto. Eso no es el Espíritu Santo. Dice el 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, en el cual hay descontrol, desorden. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Sí, hermano, yo quiero hablar en lengua, yo quiero tener poder, yo quiero tener para hacer milagros. Todos queremos ser llenos del Espíritu Santo. Pero ¿estás dispuesto a llenarte del Espíritu Santo? Si sabes que te puedes llenar del Espíritu Santo, una cosa es ser sellado con el Espíritu Santo, el cual recibimos cuando creímos. Pero ser lleno quiere decir dejarte gobernar por el Espíritu Santo. Dejarte guiar por el Espíritu Santo. Dejarte que Él tome las decisiones por ti. Por ejemplo, si te vas a Romanos, capítulo 8, verso 14, mira lo que dice. Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Que el Espíritu Santo te guíe. Pero, oiga, ¿cómo me voy a llenar? ¿Cómo me va a guiar el Espíritu Santo? ¿Qué dice Ezequiel capítulo 3, verso 1? Ezequiel capítulo 3, verso 1. Dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y me fue a mi boca dulce como la miel. Y si te vas a Josué 1:8 dice, nunca se apartará este libro de la ley. Nunca dejarás. Tienes que llenarte de Dios. ¿Con qué? ¿Viendo videos? ¿Escuchando música del mundo? Te vas a llenar de Dios con esto. Porque esta es la palabra de Dios que tiene vida. Esto te va a ayudar a llenarte. Y no vas a andar convulsionando. Por eso es que dice, nunca se va a apartar de ti este libro de la ley. Meditarás en él de día, de noche. Lo leerás, lo meditarás, lo pensarás. Y entonces todo te saldrá bien.
¿De qué está hablando? Ser guiado por el Espíritu. Cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, no vas a hacer lo que antes hacíamos. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Verso 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con sabiduría. Para que tú seas lleno del Espíritu Santo, ¿qué debe de morar? La palabra de Dios en abundancia en ti y en mí. La palabra de Dios tiene que hacer morada en mí. Por eso cuando tú y yo nos llenamos de la palabra de Dios, es tan fácil poderle compartir a otro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo usa lo que tú y yo hemos llenado, nos hemos metido. No puede usar lo que tú y yo no tenemos en el corazón. Yo me acuerdo cuando estudiaba, cuando iba a la escuela, les he contado la historia. Y yo había escuchado, me habían enseñado que le pidas a Dios sabiduría. Y entonces era el día lunes o el día domingo, y el día lunes tenía que presentar un examen. El día domingo en la noche no dormía. Me la pasaba orando. Señor, tú dices que vas a dar sabiduría. Señor, yo te pido que me des sabiduría para poder pasar este examen que voy a hacer en la escuela. Y luego iba el día lunes y presentaba el examen. ¿Y qué creen que pasaba? Pues reprobaba. ¿Por qué? Porque todo el mes me la pasaba jugando, haciendo otras cosas, nunca me alimentaba de los libros de la escuela, pero quería que Dios me llenara de eso y me diera sabiduría para que yo resolviera los problemas de la escuela. Eso es ser guiado por el Espíritu. ¿Ves cómo a veces torcemos los textos? Torcemos la palabra de Dios, porque no conocemos, no sabemos interpretarla correctamente. Digo, a mí me pasó. Yo había escuchado que si le pedías a Dios sabiduría, le iba a dar. Y yo creí que la sabiduría de poder hacer algo, de poder aprender las matemáticas que no había estudiado todo el mes. Mira lo que dice Colosenses 1, verso 9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento. Está hablando del Espíritu Santo. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, tú vas a hacer lo que Dios te manda que hagas. Tú vas a hacer la voluntad de Dios. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Jesús hace una promesa en Juan 14, 26. Él dice, yo me voy a ir, pero voy a mandarles el Espíritu Santo, el cual les enseñará todas las cosas. ¿Pero qué cosas te va a enseñar? Lo que tú te metiste, lo que tú te alimentaste. Tú no puedes saber lo que no te has estudiado, lo que no te has comido. ¿Cómo puedes saber algo de lo que no has estudiado? ¿Cómo puedes hablar sobre matemáticas si no has estudiado matemáticas? ¿Cómo puedes hablar, le voy a dar clases de inglés si no he estudiado inglés? ¿Dónde sé que el Espíritu Santo me va a guiar? No, yo tuve que haber estudiado algo, meterme algo. Para que tú y yo hablemos de Dios, tengo que meterme esto. Por eso empecé con Ezequiel, cómete este libro, aliméntate de él, nútrete de él, porque el Espíritu Santo es lo que va a agarrar para que tú compartas a las personas allá afuera. Y luego dice, en Hechos capítulo 1, verso 8, dice, y cuando venga el Espíritu Santo, en Hechos 1, 8, dice, y cuando venga el Espíritu Santo, nos va a dar poder. ¿O no dice así?
Cuando venga el Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando tú y yo tenemos el Espíritu Santo y nos hemos alimentado de la palabra, nosotros hacemos la voluntad de Dios, vivimos para agradar a Dios, tenemos poder. No poder para volar ni nada de eso. Mira lo que dice en el Hechos capítulo 4. El libro de Hechos capítulo 4, verso 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo. ¿Tú crees que cuando aquí habla la palabra Pedro, lleno del Espíritu Santo, estaba tirado ahí en el pórtico, ahí pataleando? Lo que ahora se entiende como ser lleno del Espíritu Santo. Otro día veía uno y corrían y... Si vieron, al rato les comparto el video de eso para que ustedes vean qué cosa es ser según lleno del Espíritu Santo en la actualidad. Y corrían para allá y brincaba y saltaba por el púlpito y corría por las sillas y otro ahí haciendo show, luchadores y ay, están llenos del Espíritu Santo. Y aquí dice, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo, ¿estaría haciendo eso? Dice, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, no estaba así. Dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de manera que éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Tener el valor de pararte delante de toda una multitud y decirle, esto dice Dios, lo que dice en su palabra. Créanme que no es fácil. Me pasó la otra vez. Digo, estaba un velorio y ahí llegué. Y me dice uno, rézate un rosario. Como saben que estoy en la iglesia, dice, rézate un rosario. No, yo no sé rezar. Dice, entonces, hazte una oración. Le digo, oye, mejor dame chance de predicar. Órale. Dice, como quiera, todavía no llegan los rezanderos. Ah, bueno. Y empecé a predicar y las manos, mire, no encontraba ni los textos, tiemble. Porque imagínate pararte delante como de más o menos 150 personas o más. Y ningún cristiano, nomás tú solo. Buscaba la Biblia, porque tenían una Biblia ahí ellos, y entonces me la prestaron. No, de hecho me prestaron, un tío me prestó su Biblia, es católico. Entonces, no encontraba la cita, tiemble. Y empezó a soltarse. Y empecé a soltar un mensaje precioso. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y no tuve que inventar cosas, simplemente tuve que leerle la palabra de Dios y explicárselas. Y hasta el día de hoy, algunas personas me encuentran y dicen, oye, eso que nos dijiste, yo lo traigo metido en la mente. Lo recuerdo bien harto. Yo siempre leo la Biblia, pero no la había entendido de esa manera como lo explicaste. Eso es lo que hace ser lleno del Espíritu Santo. Que tú te llenaste de la palabra de Dios y tienes ese poder para compartirla a la gente que no conoce. Esto es lo que dice. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, se para y empieza a hablar. Por ejemplo, aquí en el Hechos 2, cuando está la venida del Espíritu Santo sobre Pentecostés, ¿qué es lo que hace? Varones, hermanos, estos hombres no están locos, estos están borrachos. Y empieza a dar un discurso. ¿Y de dónde sacó todo eso que le estaba dando Pedro? De lo que se había alimentado de Jesús. ¿De dónde vas a poder compartir lo que vas a compartir de Dios? De lo que tú te llenas. Mira lo que dice Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, verso 55.
Aquí ustedes lo pueden leer desde el 6. Es más, su tarea va a ser eso, leerlo desde el 6, para que lean, entiendan el contexto. Está Esteban dando un discurso a los sacerdotes, a los maestros de la ley, y en el 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, él les había dado un discurso y les había enseñado desde la creación, la caída del hombre, desde todo de Moisés, la ley de Moisés, todo les había enseñado. ¿Pero qué dice? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú puedes hablar de Dios. Tú tienes la sabiduría, la gracia, el conocimiento, y te respalda Dios porque tú estás sacando de lo que te alimentaste. Por eso es que este libro es para devorárnoslo todos los días. Dice, Hechos 6, verso 3. Dios está buscando, mira lo que dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Tienes que ser sabio, tienes que ser entendido. Podemos ser así, o podemos comportarnos como necios. Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 1, verso 17. Dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia. ¿Qué está hablando? Sabiduría. Está hablando de Daniel y sus compañeros. Dios les dio sabiduría e inteligencia en todas letras y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Verso 19. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados otros entre todos ellos, otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultaba. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Cuando ustedes ven en la palabra magos, no crean que son los que hacen malabares, que desaparecen cosas. No está hablando de este tipo de magos. En la palabra de Dios, cuando escuchen la palabra magos, está hablando de gente que se dedica al estudio, a la ciencia, al estudio de los astros, al estudio de la filosofía. Es lo que está hablando cuando habla de magos. Por eso cuando ven ustedes, dice, los reyes magos, a veces pensamos que hacían magia y que desaparecían, que aparecían conejos en el sombrero. Entonces, no está hablando de eso. Era gente estudiosa de los tiempos. Mira lo que dice Daniel 5. Daniel capítulo 5, verso 11. El rey tenía un problema y no sabía cómo solucionarlo. Dice, y su esposa le dice, el verso 11: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses. Mira la gente pensaba de esa manera, que porque Daniel era muy sabio, moraban los espíritus de los dioses. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu de ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Este es Daniel, el cual el rey puso por sobrenombre Balsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te lo interpretará. Un hombre sabio. ¿Qué está dando a entender? Tenía sabiduría. Mira lo que dice Daniel 6:3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Porque había un espíritu superior. ¿Cuál era el espíritu superior? ¿De los dioses? Era el Espíritu Santo que estaba en él.
El Espíritu Santo te hace tener mayor sabiduría. ¿Sabiduría para saber matemáticas, saber inglés, saber español, saber todo eso? No. La sabiduría práctica. La sabiduría que viene para resolver un problema, para poder confiar en cómo poderlo solucionar. Te puede ayudar en cosas sobrenaturales. El otro día me pasó. Y se me descompuso mi carro. Y, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y ahí estaba. Y empecé a desarmarlo de un lado. Y luego me dice, así como en mi mente oí una palabra: revísele tal lado y tállale. Luego dejé lo que estaba haciendo y me fui y le tallé. Y lo prendí y arrancó. Sí se me dio, gracias Señor, le dije, porque me diste sabiduría en este momento. Y si no me iba a dejar ahí tirado. Estabas en la misma, creo, y me iba a dejar ahí el carro tirado. Y yo dije, ¿qué hago? ¿Cómo le hago para que arranque? Y sí, algo me dijo en mi mente: tállale acá, y le tallé y con eso funcionó. Hechos capítulo 4, verso 13. Dice, ¿recuerdas que Pedro está lleno del Espíritu Santo aquí en el 4:8? Pero mira lo que dice en el 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Se dieron cuenta: oye, ese hombre no estudió. ¿Cómo es que puede hablarnos de tantas cosas de Dios? Que Él es la piedra que los edificadores han desechado, que Él es la única forma de que tú y yo podemos ser salvos. ¿Por qué nos enseña de esas cosas? Pero si él no estudió, él nunca fue a una escuela rabínica, porque en aquel entonces se acostumbraba a ir a escuelas rabínicas. Una de las escuelas rabínicas más conocidas era la de Gamaliel. Geniel. Había como 4 tipos de escuelas en ese tiempo, en el cual todo maestro de la ley, todo rabino tenía que acercarse para que aprendiera. Y llega Pedro y les empieza a hablar con una sabiduría de lo alto. Dice: pero si este nunca fue a la escuela, ¿cómo nos puede enseñar de Dios si este nunca estudió con nosotros? Ese estuvo con Jesús. Ese se alimentó de lo que Jesús le daba. Eso es lo que hace la sabiduría de Dios. Cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, hablamos con sabiduría. Mira lo que dice en Hechos 6, verso 10. Está hablando sobre Esteban. ¿Se acuerdan que vimos también a Esteban? Dice, Hechos capítulo 6, verso 10. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Lo quisieron confrontar y decirle: no, tú estás equivocado, Esteban. Pero dice que no lo podían resistir. Era demasiado el conocimiento que tenía Esteban. ¿Pero por qué? ¿Te acuerdas aquí en el 7:55 que dice que estaba lleno del Espíritu Santo? Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú tienes una sabiduría superior. Y tú hablas con una sabiduría que la gente se sorprende. Tú puedes aconsejar a la persona que está pasando por una dificultad, por otras cosas. Yo no lo había visto de esa manera. Gracias que me diste un buen consejo. ¿Por qué? Porque tú tienes la sabiduría de Dios. Tú puedes hablar, tú puedes aconsejar, tú puedes enseñar. ¿Pero por qué? Porque tienes esto. Esto es la palabra de Dios que nos hemos comido. Y es la que nos ayuda a que nosotros podamos enseñar a otros. Dice Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Verso 13. Hace una pregunta y dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabiduría y mansedumbre. ¿Te acuerdas del buen testimonio? Si tú eres sabio y entendido, muestra por tu buena conducta tus obras en sabia mansedumbre. El que es sabio da buen testimonio, y es sabio porque está lleno del Espíritu Santo. No hay otra forma en la que tú y yo
podamos dar buen testimonio sin estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Se lo voy a leer en otra versión. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 15. Mira lo que dice. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Desde que eres niño conoces las Sagradas Escrituras, está diciendo Pablo a Timoteo. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras y estas te pueden dar la sabiduría que se necesita para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La Escritura entera, todo esto es inspirado por Dios y es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos, para indicarnos cómo llevar una vida justa. De esta manera, los servidores de Dios están plenamente capacitados para hacer el bien. La palabra de Dios es la que nos va a dar la sabiduría. ¿Te vas a llenar de Dios? ¿Te vas a llenar del Espíritu Santo? ¿Cómo? Por la palabra de Dios. De lo que comemos es lo que llenamos. Lo que dice su palabra. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué hablamos? Yo les he dicho, hace varios años yo me llenaba de muchas películas. ¿Y qué creen que hablaba? De puras películas. Tal vez tú te llenabas de novelas. ¿Y qué cosa que hablabas con tus vecinos? ¿Viste la novela? De pura novela. Tal vez escuchabas pura canción del mundo. ¿Y qué crees que hablabas con tus vecinos? Como dijo la canción. El otro día, una vez, estaba ahí con una señora. Y nos encontramos, estábamos platicando. Y, como dijo el chavo. Como dijo la chimostrugia. Y quién sabe qué tantos. No había palabra que no hablara, que no sacara de la tele los personajes. Todos los personajes de la tele, me acordé. Yo veía eso hace tiempo. Y todos los personajes decían todas las frases. Se me chispoteó y quién sabe qué. De la Rosa de Guadalupe, del Chavo, del Chapulín, de cuánto programa veíamos. La esa de Tómbola de Gamborimbo, ¿cómo se llama? Todo ese tipo de cosas. ¿De qué estaba lleno? De eso. Pero cuando te llenas de Dios, ¿de qué hablas? De Dios. Y sale la palabra de Dios con una fluidez. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, verso 15. Ay, ya iba a poner unos capítulos más. Efesios 15, ¿imaginas? Efesios 5, verso 15. Y con esta concluimos, ya para que descansen. Dice la palabra de Dios. Mirad pues con diligencia. Esto quiere decir prontamente. Diligencia. ¿Sí han visto que, por ejemplo, había antes diligencias? Dice, la diligencia va a pasar. No, bueno, aquí no lo vimos, pero en el viejo oeste, en las películas, dice, alguien de la diligencia. Era una carreta que corría con un montón de caballos y llevaba las cartas, el correo rápido, pasajeros. Era rápido. Eso era rápido. Así, eso es diligencia. Es lo que da a entender aquí. Prontamente, rápido. Dice, mirad pues con diligencia, prontamente, cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cómo vas a entender cuál es la voluntad del Señor? Viendo las novelas, escuchando al Peso Pluma, escuchando música, escuchando narcocorridos. Es la palabra de Dios. Tú y yo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios cuando nosotros estudiemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va a enseñar qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y dejemos de hacer. Porque Dios está pidiendo varones llenos del Espíritu Santo, mujeres llenas del Espíritu Santo, de buen testimonio, llenas del Espíritu Santo y con sabiduría. Es lo que Dios quiere de nosotros.
de buen testimonio, que no tenga nada de qué acusarnos, llenos del Espíritu Santo, la cual me llené a través de la palabra de Dios, y con sabiduría. Y todo esto viene por la palabra de Dios. Nosotros debemos de ser ese tipo de generación, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, y ser sabios. Que la gente se sorprenda, que diga: oye, pero si se no fue a la escuela, ¿y cómo es que sabe tanto? ¿Cómo es que puede aconsejar, da buenos consejos a esa persona? No, pero esa no sabe ni leer, pero te habla y te dice unas cosas que te sorprende. Sabiduría de Dios. Tú y yo podemos ser sabios, porque no precisamente la educación te hace sabio. A veces creemos que la educación te va a hacer sabio de muchos libros. Este libro es el que te hace sabio. Este es el que te da entendimiento. Señor mi Dios, ayúdanos, Padre, a poner por obra tu palabra, Señor. Yo sé, Señor, que hemos dado mal testimonio allá afuera. Señor, nuestra conducta no ha sido la que te agrada a ti, Padre. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, porque, Señor, a veces no hemos entendido, Señor, que más que andar predicando, Señor, es vivir una vida santa, una vida limpia. Nada de qué avergonzarte a ti, Padre. Pero nuestra conducta, Señor, te ha negado allá afuera. Padre mío, ayuda a cada uno de nosotros, Señor. Yo deseo en mi corazón, Señor, que verdaderamente yo allá afuera, Señor, pueda dar buen testimonio, Señor. Que pueda tener, Señor, esa sabiduría, Señor, que viene por ser lleno del Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, porque yo deseo estar en comunión contigo a cada momento. Yo deseo, Señor, caminar siempre, Señor, en tu camino. Ayúdame a ser esforzado y valiente, Padre. Me encomiendo a ti, pidiendo de tu gracia, de tu favor, de tu misericordia. Ayuda a cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Bendícenos cada día, Señor, y guárdanos, Señor, en tu mano poderosa. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Porque tú nos has enseñado qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Santo eres tú. Santo eres tú. Santo eres tú. Y digno de honor. Santo eres tú. Santo eres tú. Santo eres tú. Y digno de honor. Ven y toma todo el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, honra, gloria y alabanza. Ven y toma todo el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, honra, gloria y alabanza. Señor, Santo eres tú. Santo eres tú. Santo eres tú. Y digno de honor. Santo eres tú. Santo eres tú. Santo eres tú. Y digno de honor. Ven y toma todo el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, honra y gloria y alabanza.
la fortaleza, honra, gloria y alabanza. Ven y toma todo el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, honra, gloria y alabanza. Señor, 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 Señor. Sí, mi Dios, te damos gracias porque nos permitiste, Señor, estar aquí para alabar y bendecir tu nombre y recibir la palabra que viene de nuevo a Dios.